Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en Cagua, Puerto Rico. Esta semana tenemos la parashá Vayigash. Antes de continuar, me excuso por mi voz. Estoy como le ha pasado a ustedes también, manejando un catarrito bien intenso y una mancha que tengo aquí. ¿De qué esta mancha, Dios mío, Señor? Esta manchita. No hay nada perfecto. Siempre hay una manchita en la vida de nosotros. Entonces, así que me estoy esforzando, ¿verdad? Para grabar estos videos. Y nada, y si la garganta se me pone un poquito así como que no coopera, me doy un shot de agua y continuamos. ¿Ok? Así que gracias por su paciencia. Y vamos a comenzar rápidamente la parashá Vayigash. Tiene mucha conexión mesiánica, es muy rica en conexión mesiánica. Y no sé si me dé tiempo trabajar la conexión mesiánica, porque darle a usted una información bien importante acerca de por qué se valora el acto heroico, porque se ve como un acto heroico, como un acto sacrificial, algo grande. El hecho de que Judá haya decidido acercarse a José y para interceder por Benjamín. Porque es muy importante que sepamos, porque hay un contexto de Antiguo Medio Oriente que nos ayuda a entender realmente qué es lo que está ocurriendo. Así que comencemos rápidamente. Tengo aquí que la parashá comienza en Génesis capítulo 44, 18 hasta el 47, 27. Luego la Haftará, tenemos aquí Ezequiel 37, 15 al 28. Y los escritos del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Hechos capítulo 7, del 9 al 16. Y hay una escritura opcional que lo estoy incluyendo, que es Efesios capítulo 2, del verso 11 a el 22. Habiendo dicho eso, vamos a analizar un poquito la palabra Vayigash. ¿Ok? Vayigash viene de la raíz Nigash, que lo que significa es acercarse, aproximarse, presentarse, confrontar. Entonces, esto es algo bien interesante, hermano, porque cuando tú lo lees, simplemente acercarse, aproximar, ok, pues entiendes la acción. Está describiendo un movimiento de una persona acercándose a otra. Pero cuando tú lo ves en el marco legal, jurídico y cultural, wow, ahí es donde explota el entendimiento y uno dice, ok, ahora entiendo qué es lo que está pasando en esta parashá. Estoy consciente del acto heroico y la valentía y el valor de la intercesión de Judá. ¿Ve? Y por eso es que quiero traer en esta porción este énfasis. Ahora, este verbo es un verbo cargado de intención, refleja la intención, lo refleja el corazón del que se está moviendo desde donde está a acercarse, en este caso, a Judá, acercándose a José. No es casual, no se debe de tomar en poco. Es un acto cargado de tensión, de mucha tensión emocional, de mucho peso y autoridad moral y riesgo personal. Y aquí es donde, por aquí que yo quiero entrar. En el hebreo bíblico, esta palabra nigash, lo vemos como alguien que se está acercando a una autoridad, como se describe en Génesis 18:23, cuando Abraham se acerca a Dios, se presenta a Dios. Se utiliza para describir a alguien que se acerca para interceder por otro, también para confrontar a alguien, o se acerca para uno asumir una responsabilidad. ¿Ve? Ahora, aquí está la clave interpretativa. Judá no solo se acerca físicamente, sino que se acerca como representante, como mediador, y se ofrece como garante o garantía por su hermano. Así que en esta parashá, la redención comienza
cuando alguien decide a acercarse y asumir las cargas de otro, el peso y la carga. Es como cuando decimos, que uno dice, te acompaño en los sentimientos. De verdad, Judá estaba no acompañando a alguien en sus sentimientos, se estaba haciendo cargo de lo que pudiese ocurrir si una tragedia como el que Benjamín se quedara en Egipto para siempre, la tragedia del dolor, la muerte de su papá, hasta el dolor. Así que solo Dios sabe todo lo que había en la cabeza de Judá y ustedes tienen una idea. Esta situación familiar, Judá saca la cara y acepta la responsabilidad de todo el debacle y el salpa afuera y la mentira y la manipulación que hicieron cuando hicieron desaparecer a José, impidiendo que se repitiera una catástrofe, una tragedia ahora con Benjamín. Estamos hablando de cómo alguien de la familia está tratando de enmendar y resolver dolor e infierno que ellos trajeron a su padre. Y esta tragedia familiar que se trata de sanar mientras Judá se acerca a José es la base profética para entender una reconciliación nacional entre Judá y José, Judá y Efraín, las tribus del sur y las tribus del norte. Y esto es uno de los paralelismos más impresionantes que yo he visto, paralelismo profético. Porque estamos hablando de la Haftará. La Haftará lo encontramos en Ezequiel capítulo 37, el famoso capítulo de los huesos secos. Y aquí el tema es la reunificación de la nación dividida de Israel, la reunificación de Judá y de José, o sea, Efraín, en una sola nación bajo un solo pastor. El texto clave de Ezequiel, de la Haftará, lo encontramos de los versos 16 al 17, los tengo aquí, los voy a leer. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel y sus compañeros, y júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Ve? Ahora, si llevamos esta profecía a la luz de lo que está ocurriendo en esta parashá, tenemos que considerar la tensión que está ocurriendo. Mientras Judá se está acercando a José y José está viendo que Judá se está acercando, hay una tensión emocional. ¿A qué viene podría pensar José? O Judá, espero que este acercamiento que me está costando toda mi ego, toda mi habilidad de caminar en una honesta humildad no quede en vano. O sea, hay una tensión ocurriendo aquí fuerte. Imagínate que esta tensión que se está identificando en esta familia, posiblemente el Señor quiere que nosotros lo identifiquemos proféticamente en la tensión que está ocurriendo entre la casa de Israel y la casa de Judá, las dos tribus uniéndose, en la restauración de Israel, donde hay tensión emocional. O sea, ponte a pensar, gran parte de Judá no cree que Yeshua es el Mesías, y Yeshua sale de Judá. Y entonces, de la casa de Efraín, José, de donde no sale Yeshua, ellos creen que el Mesías que sale de la casa de Judá, Yeshua de Nazaret, es el Mesías. O sea, aquí hay una situación intensa, ¿ok? Y todo nace proféticamente en este escenario de la narrativa bíblica que es más grande de lo que tú y yo pensamos. Así que Judá se acerca a José, reconciliación familiar. Judá se acerca a José y se unen, y entonces ocurre una sanidad nacional. Así que esta Haftará no es al azar, por accidente, ni arbitraria como todas las demás Haftará. Son con toda la intención de una conexión. Esta Haftará lee la historia de Vayigash en una clave profética, mostrando entonces que lo que ocurrió en una familia anticipa la restauración nacional entre la casa del sur, Judá, y la casa del norte, José. Sumamente interesante. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? La Brit Hadashah encontramos otra vez, porque en otras parashá lo mencioné, a Esteban. Hechos capítulo 7, versos del 9 al 16.
él resume y relee toda esta historia de José ante el Sanedrín. Y el texto clave de la Haftará lo encontramos en, estoy buscando aquí, Hechos 7, del 9 al 10. Entonces la conexión con esta Haftará es José, rechazado por sus hermanos, como lo están haciendo con Esteban, exaltado entre los gentiles. Y José es instrumento de salvación para su propia familia. Así que Esteban lo que hace es que él relee Vayigash como un patrón redentor, no como una simple historia de su padre. El tipo está aplicando esto correctamente. Ahora, le había dicho también que hay otra lectura del Nuevo Testamento del Brit Hadashah que estoy añadiendo, que es Efesios capítulo 2, verso 11 al 12. Y lee, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Ok? Así que teológicamente este texto tiene esta conexión con Ezequiel capítulo 37 y con lo que está ocurriendo ahora en esta parashá Vayigash. De separación a acercamiento, de enemistad a paz, de estar fragmentado a la restauración en un solo cuerpo. ¿Cómo corre esta parashá? El contexto, la corrida narrativa, el contexto narrativo y literario. Bueno, primero vemos José pone a prueba a sus hermanos. Vamos a ver si los cogemos con la mentira o se humillan. ¿Ok? Entonces, José, para meter presión con el asunto, viene ahora y deja a Benjamín como garantía. Benjamín queda en riesgo de esclavitud. Aquí la cuestión se está poniendo tensa. La familia de Jacob ahora está al borde de una fractura irreversible, porque aumenta la posibilidad de que así como se sufrió la pérdida de José, también la pérdida de Benjamín, el más chiquito. Hasta aquí llegó el viejo, hasta aquí llegó Jacob. Y todo depende ahora, todo está en las manos de una decisión moral, de hasta dónde, en este caso, Judá, él está dispuesto a arriesgarlo todo para redimirse. Fíjate, yo no pienso que él estaba haciendo esto para redimirse él. Yo pienso que él estaba haciendo esto literalmente para que esto no se pusiera peor de lo que ya está. Y él está pensando en el viejo, en su papá. Así que Vayigash es como cuando tú coges un palo y lo partes, pero no lo partes completo, con un esfuerzo pequeño se parte. Ahí está. Esa es la tensión. Y del silencio y no voy a decir nada a abrir la boca. Ok, para. Como, ¿te acuerdas cuando Salomón tuvo que juzgar en el caso de las dos rameras? Donde una reclamaba que era la mamá verdadera del bebé, ella siendo la mamá del bebé muerto. Y cuando Salomón dice, pues vamos a hacer esto, vamos a picar el bebé entre dos. La verdadera mamá gritó, no, pues que se quede con ella. Esa tensión es algo parecido a lo que está ocurriendo aquí. Y es una tensión que viene del pasado, de un pasado no resuelto que demanda atención, de un trauma no resuelto que demanda atención, que demanda... Así que desarrollando todos estos temas, y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque quiero enfatizar, quiero traer una información importante acerca de Judá. Judá representa la persona del pasado manchado, y por lo que él hace, se redime. Eso no fue su intención inicial, pero eso ocurre, y eleva su autoridad moral. Como cuando la gente dice, oye, por la forma en que me pides perdón, a pesar de que la situación que tuvimos llevó nuestra relación casi por el piso, te engrandeciste. Y eso ocurre, eso ocurre. Así que Judá, acuérdate que fue quien propuso vender a José. ¿Ok? Vete a tu texto, Génesis 37, del 26 al 27, para que lo repase. Pero ahora,
es quien se ofrece a sí mismo por Benjamín. Génesis 44, 33. Hermano, esta polaridad. Todo ser humano tiene la capacidad de ser malo o bueno. ¿Ok? Y por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos y no confiar en esta carne. Porque cualquiera de nosotros, hermano, tenemos el potencial. Porque cuando estamos en esta carne, estamos encerrados en esta humanidad. Tenemos el potencial de nosotros ser gente mala. Tenemos el potencial de nosotros guardar rencor y tener malos pensamientos y pensar mal y actuar mal y caer preso en esta frecuencia emocional de la venganza. Cuando pensamos que nos ofendieron tan vilmente, que esto no se puede quedar así, cuando no confiamos en la justicia de Dios y queremos coger las cosas con la mano y nos dejamos llevar por la ira. ¿Alguna vez tú has actuado o has dicho cosas que después tú dices, ese no soy yo, pero ya lo dije, ya me vieron, qué horrible? ¿Alguna vez tú has estado en un grupo de personas opinando, hablando, y tú abres la boca y por tener esa sangre caliente, lo que sale por tu boca es una lengua de fuego, tú enciendes toda la creación y el infierno en ese mismo grupo y la gente te miran y dicen, ¿qué tú dijiste? O sea, como quien dice, parece que tienes cosas guardadas en ese corazón. Todos tenemos el potencial. Ninguno me diga, ay, pastor, no, todos tenemos. Mire, hermano, esto es algo que confirma un texto en Santiago. Ahora, hay algo que necesito ayudarte, o tengo que presentar aquí. Tú has escuchado la frase, y yo lo he dicho mucho, especialmente los que participan conmigo en el proyecto de la jornada. ¿Te acuerdas cuando el Eterno le hace la pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Pues en mi interpretación, resaltando la realidad emocional de Adán y Eva con relación a lo que hicieron, que pecaron, desobedecieron a Dios, y cómo ahora su pecado hace que ellos vean a Dios, vean la vida y se vean a ellos de una forma distorsionada. Porque ahora ellos están viendo las cosas desde la perspectiva del autojuicio que ellos hicieron. Por ejemplo, comenzaron a pensar, no soy digno, ahora no sirvo, Dios me va a matar, cuando Dios no dio nada de eso. Pero eso fue la narrativa de la emoción que se dispara después de ellos haber pecado. Porque uno siempre tiene un cuento y uno siempre interpreta las cosas mal. Pero las cosas que uno interpreta mal afectan a uno, y si uno lo cree lo suficiente se convierte en verdad, esta es la realidad. Y por eso es que Dios le dice a Adán, ¿desde dónde, desde qué interpretación, desde qué sentimiento tú estás reaccionando a mi presencia? Porque te veo que te estás escondiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te escondes? Yo soy tu padre, yo vengo a sanarte, yo vengo a hablar contigo. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar el mismo análisis a Judá. ¿Desde dónde él se está refiriendo, está hablando, está proyectándose y comienza este movimiento físico y moral acercándose a José, a la segunda autoridad en mando de Egipto? Pues podemos decir que de donde sale el epicentro, el nacimiento de este movimiento va a llegar de él hacia el trono, la fuerza que él utiliza para hacer esto nace del dolor de su padre. El dolor de su padre es lo que le da fuerza para él acercarse a José. El asumir la responsabilidad que no había asumido cuando promovió la idea
de deshacerse de José. Ahora él dice, voy a asumir mi liderazgo para lo correcto. Ahora, y por aquí que quiero entrar, como te dije, acercarse a José así porque sí, sin protocolo. Acercarse a José como tú te acercas a cualquiera y dices, mira, ven acá, tengo que hablar contigo. Y tú no podías hacer eso con José. José representaba a Faraón, a los dioses de Egipto. O sea, es como tú irrumpir una corte y el juez está en sesión y decir, señor juez, mira, quiero hablar contigo. Tú no haces eso. Tú no puedes romper la estructura vía protocolo que se establece en una corte, que está basado en los más altos niveles de respeto hacia el juez. Y por eso es que tenemos que considerar este movimiento de Judá a José como algo grande. Él no está faltando el respeto, pero lo que lo está moviendo a él es grande. Mira este texto que te voy a leer aquí. Génesis 44, de 18 al 19. Judá se acerca y está... Él se confronta a él mismo para entonces poder confrontar a José. Nace desde la responsabilidad asumida. Nace desde el dolor de su padre. Y cito, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, permita ahora, mi Señor, que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Él le está pidiendo permiso. Y viene y dice, y no se enoje tu furor contra tu siervo, porque él sabía que el rey se podía enojar. Pues tú eres como Faraón. Él le está diciendo, mira, no te enojes. Yo reconozco que tú eres el segundo en mando. Yo reconozco que tú eres como Faraón, por favor. Pero mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y cuando me hiciste esta pregunta, me rompiste la vida y yo tengo que hablar, yo tengo que acercarme a ti. Ahora, claro está, tú y yo tenemos una ventaja cuando leemos estas cosas, porque pensamos que lo que nosotros sabemos, lo sabe el protagonista de la narrativa. Por ejemplo, tú y yo sabemos que Judá está frente a José, pero Judá no sabía que era José. ¿Ok? Judá se acerca a José sin saber que era su hermano. En su mente él es el faraón, el representante de los dioses de Egipto, el segundo hermano, el mando, el vicer, el virrey. La vida de Benjamín, hermano, y emocionalmente la vida de Jacob, por segundos y minutos, ahora está en juego. Mira toda la tensión, estoy construyendo todo esto para que tú sientas la tensión, ¿ok? Ahora, aquí es donde vamos con el enfoque que yo quiero presentarle. En el antiguo mundo, en el antiguo Medio Oriente, acercarse a un rey, acercarse a un emperador, acercarse, como en este caso, a un virrey, acercarse a un gobernador, acercarse sin ser convocado, implicaba riesgo de castigo, implicaba posible ejecución o acusación por insubordinación. Así que Vayigash, acercarse, cuando lo estudiamos no solamente en la lingüística hebrea, sino en el contexto cultural, Dios mío, lo cambia todo. Porque Él no se acerca simplemente a un impulso, sino intencional, Él sabe riesgo, deliberado y sacrificial. Ahora, en el marco cultural del Antiguo Medio Oriente, tenemos que unir estos conceptos: autoridad, acceso y peligro. Autoridad, acceso y peligro. En el Antiguo Medio Oriente, el poder político y judicial estaban profundamente ligados, conectados a lo que es jerarquía sagrada. Jerarquía sagrada, que reyes, gobernadores y altos funcionarios no eran vistos solamente como administradores civiles, sino como representantes del orden divino que sostiene el equilibrio del universo. Entonces, y por ello, el acceso físico al gobernante, al rey, a José en este caso,
estaba estrictamente regulado por protocolos elevados y estrictos. Nadie se acercaba si no era llamado o alguna persona autorizado. Así que nadie se podía acercar así porque sí. Acercarse sin permiso a un rey, como en este caso acercarse Judá a José, era interpretado como insubordinación, una falta de respeto, un desafío a la autoridad, una amenaza potencial o un acto de arrogancia. Y por eso es que había todas estas repercusiones, para darle una buena lección a los demás para que no hicieran esta locura. Así que en este contexto, acercarse, valligar, no es un movimiento casual. Es un acto cargado de implicaciones legales y simbólicas. Ahora, en el Código de Hammurabi encontramos que hay lo que se llama la descripción de una cultura altamente jerárquica conectado a los dioses, donde las ofensas contra autoridades o superiores tenían castigos severos. Como te dije, la insubordinación era tratada como un crimen grave. Y el estatus del ofendido determinaba la severidad del castigo. Así que ponte a pensar que José era el segundo en mando. O sea, Judá se estaba metiendo en un lío. Así que el principio legal, implícito, la autoridad no es accesible libremente. Y cruzar estos límites jerárquicos contiene sus consecuencias. Todas estas cosas, ¿verdad? Le comparto parte de la bibliografía donde yo estoy aprendiendo todas estas cosas. Aquí History, World History. Oh, esto es bien interesante, World History. Esto me lo regaló mi esposa en un viaje hace varios años a Nueva York, a ponerlo aquí, y fuimos al museo, uno de los museos de Nueva York, y ella me compró unos libros de ahí, y aquí tiene mucha de esta información que estoy compartiendo con ustedes, y Ancient Egypt, Everyday Life in the Land of the Nile. ¿Verdad? Pero esto es otra cosa. Aquí este libro, voy a ponerlo aquí así para que lo vean. Mira. Ok, este libro de Pritchard tiene mucha información y de ahí es que estoy sacando toda esta información. Y cuando yo comencé, porque yo lo sabía, pero cuando yo comencé a leerlo desde estas fuentes y ver toda la implicación legal de simplemente acercarse. Por ejemplo, había inscripciones en papiros de Persia y Asiria, y que presentan al rey totalmente inaccesible, temible, rodeado de un protocolo complicado y que se castigaba con inmediatez toda insolencia, porque era un acto de arrogancia o de ignorancia con consecuencia, o simplemente es como si una persona se estuviera declarando insubordinado, rebelde. Así que en estos textos de Persia y Asiria, acercarse al rey sin autorización, automáticamente era un acto de rebelión. Un acto de rebelión. Pero algo bien interesante es que en la Biblia hay un precedente. Esther 4:11. Y lo tengo aquí, lo voy a leer. Porque refleja exactamente la mentalidad de Antiguo Medio Oriente en cuanto a este tema de el peligro de tú acercarte por encima de protocolo a una autoridad. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior del rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extienda el cetro de oro. Y cuando complementamos todo lo que estoy diciendo, hermano, con lo que te acabo de decir, te das cuenta que esto de Judá se acercó a él es grande. Estamos hablando de que estaba dispuesto a morir.
Estamos hablando de una intercesión del corazón. Si alguien del Antiguo Medio Oriente lee este evento, lo que se le viene a la mente es que el tipo está loco, que el tipo no le tiene miedo a la muerte, que Judá cruza una barrera de poder, asume riesgo real, se expone voluntariamente. No es un paso emocional, sino un acto de valentía dentro del contexto cultural, de valentía jurídica y política. Judá no fue llamado, no fue invitado, pero Judá se acerca porque la vida de otra persona estaba en juego. Así que con todo este contexto, este acto de Judá no es solamente la base para él dar un discurso emotivo. Es un acto de entrega consciente. El liderazgo que arriesga honor, su vida y su libertad. Así que esta parashá Vayigash comienza no con realmente el discurso de Judá, sino con el paso valiente de Judá, que podía costarle la vida. Y Judá no ora, pero con lo que él hizo, intercede con su vida. No pidió justicia, pero con lo que él hizo, pidió misericordia y que, como quien dice, toma mi vida, yo entrego mi vida. Y literalmente, en términos bíblicos, él no oró, pero intercedió porque se puso entre la amenaza y Benjamín, el inocente. Es hablar cuando callar es como que más seguro. Para que no, para que el pasado de lo que él con su hermano hicieron salga a la luz. El tipo se expuso por otra vida. Así que cuando nosotros leemos este acto de este hombre, tenemos que conectar ahora lo que Yeshua hizo por nosotros, que intercedió por nosotros. Y Yeshua no fue a presentarse delante del Padre primero, él fue a presentarse delante de un castigo, de un juicio, y enfrentó la misma muerte. Y todo esto está alineado con lo que Judá tenía de frente. Así que quería compartirle con ustedes todo este enfoque para que pudiéramos nosotros valorar y entender lo que realmente está ocurriendo aquí en cuanto a Judá se refiere. Ahora, en esta parashá no encontramos mandamientos. Todavía no hay mandamientos per se, pero, y cuando digo mandamientos, según el Taryag Mitzvot, ¿okay? No hay mandamientos. Sin embargo, se tiene que reconocer que hay porciones narrativas como esta que funcionan como Torah vívida. En otras palabras, principios de vida, principios normativos que, sin estar formulados como mandamientos legales en el Taryag Mitzvot, operan con una fuerza obligatoria, ética, espiritual, que tú mismo al estudiarlo dices, esto debe ser el mandamiento número 614. Así que voy a presentarte algunos, solamente algunos, en términos de principios espirituales. Por ejemplo, el principio espiritual de la responsabilidad personal por el bienestar de tu prójimo. En el judaísmo se llama el principio de Arvut, responsabilidad mutua. Y el texto de donde emana este principio es el texto que leímos ahorita, dentro de varios textos del capítulo 44, verso 32, que dice, porque tu siervo se obligó por el joven de mi padre. Y aunque no es un mandamiento, no es una mitzvah técnica de los 613,
aquí se manifiesta este principio de Arvut. Israel es responsable el uno por el otro. Y el apóstol Pablo en la carta de Gálatas así también lo dice, llevaos las cargas los unos por los otros. Llevar las cargas. Y este principio que lo estoy presentando está como un mandamiento, ¿ok? Tiene una carga emocional bien fuerte. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos enteramos de que hay un hermano en dolor y nosotros solamente decimos, pues voy a orar por ti? Sería interesante ver como un mandamiento que si yo me entero que mi hermano tiene dolor, yo cargar ese dolor. Esa responsabilidad mutua, el principio Arvut, porque tu siervo se obliga por el dolor de tu siervo. Y nosotros tenemos que obligarnos. Tenemos que entrar en ese espíritu y alejarnos de la actitud de la indiferencia. Allá tú. Pues déjame yo orar, y a veces ni se ora. Hermano, cuando se hace este ejercicio consciente, como cuando Judá se acerca a José. El ejercicio consciente de que me entero de que mi hermano tiene un dolor. Créeme, cuando tú te concentres y lo llevas a oración y tú le dices, Padre, permíteme cargar emocionalmente el dolor de mi hermano. No es que tú te vas a echar los 20 de todo el mundo y que tú vas a redimir el mundo porque tú no eres Yeshua. Pero algo espera Dios de nosotros. Que no tengamos la vista larga cuando nos enteramos de que mi hermano tiene algún dolor o una necesidad. Porque Israel es responsable el uno por el otro. Y cuando nos enteramos de esto, hermano, tenemos que accionar. Tenemos que movernos a la misericordia. Porque a ti te gustaría, acá entre tú y yo, que cuando tú estuvieras en dolor o en una situación, que la gente hiciera más que simplemente te acompañe en los sentimientos o déjame orar por ti. Esto lo acompaña a otro principio, hermano, porque es que me puse a buscar estos principios. Esta parasha está cargada de tanta riqueza, de principios que nos ayudan a cómo nosotros proyectarnos en esta vida. La obligación de confrontar el pasado cuando el pasado afecta el presente. ¿Ve? Es lo que yo digo, una teshuvá demostrada, no solamente teshuvá confesada. Y en el texto, y lo tengo aquí porque lo subrayé en mi nota, Génesis 44:34. ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? El padre representa literalmente el pasado. Y lo que está diciendo es, ¿cómo yo voy a manejar el pasado si yo no arreglo esta situación aquí? O sea, esto es importante. Judá no verbaliza arrepentimiento por José, pero vive lo opuesto a su pecado anterior. Él dice, el horror que yo hice ayer no lo voy a hacer. Y más ahora que tengo la oportunidad de arreglarlo, de enmendarlo. El arrepentimiento, hermano, no es por palabras, es por acciones que sanan, que restauran. Y cuando de repente frente a ti Dios como que recrea el escenario que te recuerda tu pasado, es como Dios decirte, dale, hazlo otra vez. Arregla lo que hiciste, porque serás redimido en mi misericordia. Y hermanos, hay tantos principios aquí en esta parashá, y de verdad se los voy a dar por aquí en el video, y si estás conmigo en conexión catedral, te los voy a preparar y se los voy a dejar por ahí para que usted los tenga ahí a la mano. Tengo tantas cosas más que decirle esta para allá, hermano, pero con esto les dejo. ¿Hasta dónde tú y yo estamos dispuestos a arreglar daños que hemos hecho? ¿Hasta dónde tú y yo estamos dispuestos a acompañar a nuestro hermano cuando está en dolor, en necesidad, en situaciones difíciles? Créeme que a nadie le hace daño
cuando se siente solo o está en un momento difícil, una llamadita, un texto, diciéndole aunque sea, sé que estás pasando por una situación difícil. Y dos cosas te voy a decir. Número uno, le puedes decir, quiero que cuentes conmigo. Y número dos, si sabes qué situación, dile, ¿sabes qué voy a hacer por ti? Voy a hacer esto. Les dejo eso, hermano. Dentro de tantas cosas que podemos aprender de las parashá. A veces las parashá tienen un mensaje que uno dice, wow, estoy pasando un momento difícil y Dios me habló. Pero a veces otras parashá es, Dios me habló y me está enseñando cómo ser mejor hermano, cómo ser mejor persona. Y el contexto cultural y jurídico para nosotros valorar lo que está haciendo Judá en este caso. Amados, espero que les haya gustado mi disertación, mi enfoque de esta parashá. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Shalom, shalom.